5:17, estas son las palabras que Jesús dijo. Y usted, si tiene una Biblia que tiene en rojo, estas palabras están en rojo. Jesús dijo esto: no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. Punto y coma. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Mira qué interesante lo que Jesús está diciendo. Lo voy a leer todo. Pasará de la ley hasta que todo sea cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lo primero, esta es una Reina Valera 1960. Jesús está diciendo: yo no vine a abrogar la ley. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley. Y en la ley del Antiguo Testamento hay varias leyes, como le voy a poner un ejemplo, como el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos, la Casa Blanca, tiene una cantidad de ramas que se dedican a dictar leyes. Por ejemplo, tiene la Casa de Representantes y tiene el Senado. La Casa de Representantes tiene 435 representantes y la Casa del Senado tiene 100. Son las mismas ramas. Tiene el Congreso, tiene la Constitución, tiene la ley estatal, tiene la ley federal, tiene la ley del derecho, tiene la ley de libre expresión, tiene la ley de la religión. La ley federal dice que ellos tienen el derecho y la autoridad de declarar guerra. La ley estatal nos enseña a nosotros que ellos tienen el derecho y la obligación de darle licencia a toda persona que vive en cada estado. Misma ley, la Constitución es la ley de la tierra. Dice que nadie está sobre la ley. Es una sola ley dividida entre varias ramas, pero es una sola ley. Entonces, la ley de la Constitución no la quitan. La Constitución que la pusieron no la quitan. Lo que modifican es una ley que aplican para un estado, para una ley federal. Pero la Constitución no es modificada. Tiene 27 amendments. Tiene 27. Entonces, ¿qué pasa? Hay leyes que salen de la ley principal que se aplican a las personas. La ley del aborto, la ley de los homosexuales, la ley de esto, la aplican desde arriba. Hay leyes que pueden ser abolidas, sí, como la del aborto, como la de los homosexuales, como de esto, de lo otro, yo no sé, de gastar dinero, de invertir, pero una es la ley. Entonces, a veces nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento pensamos que cuando la Biblia dice toda la ley, o sea, que la ley, estamos hablando de toda la ley. Estaba la ley sacerdotal, la ley de restitución, la ley de limpieza. En el Antiguo Testamento vos te encontrabas que para hacer un trato te tenías que quitar a veces un zapato. La ley de la restitución era que si vos me dañabas mi propiedad, tenías que pagarme 5 veces el daño de la propiedad. Tenías que restituir. La ley de la mujer que menstrua era de limpieza, de higiene, era inmunda por 7 días. O cuando daba luz, era inmunda por 40 días. Era una ley de limpieza. La ley del que iba al ejército, perdóneme, pero eso está en la Biblia. El que iba al ejército en el tiempo antiguo es cuando vos ibas y acampabas, no podías hacer tus necesidades ahí, sino que tenías que estar afuera. Ibas afuera, ibas al baño, pero ya no podías entrar porque contaminabas al pueblo. Esa era una ley de limpieza, de higiene. La ley de que no podías tocar a un muerto, porque si tocabas a un muerto eres inmundo. Esa no es la ley de Dios, esa es la ley del mutuo acuerdo, la ley de dar carta de divorcio. No combinamos vos y yo, ok. La Biblia dice, y Moisés, ¿por qué dio carta de divorcio? ¿Por qué permitió? Por la dureza de vuestros corazones. Entonces nos divorciamos. Esa no es la ley principal de Dios, pero es una ley de mutuo acuerdo. La ley de la esclavitud, cuando una persona no tenía nada que comer, cuando una persona se estaba muriendo de hambre, muchas veces iba y decía, yo quiero hacerme esclavo del hacendado fulano de tal. Entonces es una ley y decía, yo quiero ser tu esclavo y quiero
disfrutar de lo que me das. En la oreja izquierda le abría un agujero, le ponía un arete y se reconocía que dicho fulano de tal era un esclavo de aquella persona. Entonces era una esclavitud voluntaria, no la esclavitud que nosotros pensamos de los Estados Unidos. Por eso es que mucha gente dice, la Biblia está equivocada. Dice la gente, la Biblia está equivocada porque Pablo dijo, avaló y dijo, esclavos, someteos a vuestros amos. Entonces, cuando vos leías esta parte de la escritura en los 1800, en el tiempo de la guerra civil, los blancos agarraban esa parte y le decían a los morenitos, aquí dice, Pablo dice que ustedes tienen que sujetarse a vuestros amos. Y los morenitos, que eran muy amantes de la Biblia, pues decían, ni modo, hay que sujetarnos. Y sí, la Biblia dice eso. Pero la esclavitud que Pablo habla no era la esclavitud de los años 1800. Entonces torcemos la escritura y la aplicaban los blancos a su manera y decía, vos tenés que estar sujeto a tu amo, aunque tu amo te maltrate. Y no es así. ¿Sí me estoy explicando? La ley va mucho más allá. Entonces Jesús dice, no he venido a abrogar la ley o los profetas, dice, sino a cumplir. En la Biblia Dios habla hoy, en el versículo 17 dice, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerle fin, dice la Biblia, Dios habla hoy, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se quitará a la ley ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. ¿Okay? La Biblia, Reina Valera 2015, versículo 17 dice, no piensen que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Dice toda. Reina Valera contemporánea, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo sea cumplido. Todavía existe el cielo y la tierra. Traducción del lenguaje actual, versículo 17. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no vale. Ojo, todo le estoy leyendo en diferentes versiones. Que ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Yo les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces la pregunta a todo esto, pastores, ¿sigue vigente la ley en la actualidad? Y la respuesta a eso es sí, sigue vigente. Entonces, pastor, ¿tenemos que nosotros aplicar todo lo que la ley dice? No, porque hay que saber a qué ley se está refiriendo Jesús. Jesús en ningún momento dijo que vino a quitar la ley, ni a abrogarla, sino dijo que vino a darle el valor que necesitan. Y dijo bien claro en diferentes versiones, mientras el cielo y la tierra exista, no va a pasar ni una tilde, ni una jota hasta que todo se cumpla. Entonces quiere decir que el Antiguo Testamento es beneficioso para nosotros y es importante leerlo. ¿Por qué hay que leerlo? Porque nos muestra cómo Dios tuvo un trato con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel era como una iglesia para él. Y esos mismos ejemplos los tenemos nosotros en la iglesia. Hoy en día usted va a encontrar gente solo cree en el Antiguo Testamento. Había un hereje en los años después de Cristo que se llama Marción. Marción enseñó que Dios del Antiguo Testamento era uno y Dios del Nuevo Testamento era otro. El Dios del Antiguo Testamento era muy malo y el Dios del Nuevo era muy bueno. Marción, el hereje de todos los herejes en la actualidad. Entonces, hoy como la gente no sabe descifrar la ley, trata de imponerte cosas como que no comas cerdo. ¿Puede el cristiano comer cerdo? Coma chancho, todo lo que usted quiera.
Nada más que no es tan saludable. Pero Dios no te condena porque tú comas chancho, cerdo, puerco, lechón, como usted quiera ponerle. No hay, la Biblia no hay. Esa era una ley de higiene. Eso ya pasó. Entonces, si a usted le gusta el cerdo, usted no se va a condenar por comer cerdo, porque ya eso no viene a condenación. Eso era abominación, pero eso no era ley de higiene. La ley que Cristo vino a cumplir era la ley de los profetas, de los sacrificados o de los sacrificios, de la redención de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos vamos al libro de Romanos capítulo 2 versículo 12 al 16, Romanos capítulo 2 versículo 12 al 16, Pablo nos empieza a enseñar de la ley. Y cuando Jesús dice, nada de esto va a pasar hasta que se acabe el cielo y la tierra, es porque esa ley sigue vigente. Entonces usted va a encontrar gente que te quita la ley cuando le conviene. En el versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Versículo 13. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán ¿qué? Justificados. Este es el Nuevo Testamento. Versículo siguiente, versículo 15. ¿Sí ven el 15? No, 14. Porque cuando los gentiles no tienen ley, por naturaleza, dice, hacen por naturaleza lo que de la ley, lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces lo que Pablo les está diciendo aquí, todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley van a ser juzgados. La pregunta es, ¿usted y yo vivimos bajo la ley? No, vivimos bajo la gracia. Entonces, pastor, ¿por qué Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino que se cumpliera? ¿Por qué entonces Jesús está diciendo que mientras exista el cielo y la tierra, ninguna tilde, ninguna jota va a pasar de la ley? Porque la ley se cumple en la gracia. Le decía hace un momento, hay muchas leyes en el Antiguo Testamento, pero la ley de restitución era que si vos dañabas algo, estabas obligado a restituir por la ley. Hoy por la gracia, si dañas algo, lo haces bajo fe, bajo gracia, y tu misma fe y tu misma convicción en Dios te hace restituir lo que has dañado. ¿Me estoy explicando? Lo que nosotros vivimos hoy en día es la ley de Dios a través de la gracia por medio de la fe. La Escritura dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Nadie se puede salvar si no tiene fe en aquel que murió por él. Dice, por gracia sois salvos, o sea, por gracia, por medio de la fe. Es tu fe la que se necesita para que la salvación llegue a tu vida. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Déjenme dar los versículos y ahorita entramos en la aplicación. Dice en el 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Oiga, Pablo no está abrogando la ley tampoco. Qué interesante esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios, dice, de Dios por medio de la fe, ¿en quién? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para todos los que crean en Él. No solo para el pueblo de Israel. Pablo aquí está discutiendo el problema que tenían los judíos con los gentiles. Para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. Y aquí Pablo está asegurando, los judíos y los gentiles no somos diferentes. No hay un grupo selecto y escogido, ni especial, ni de sangre azul, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, ¿se está dando cuenta? ¿Cuántos pecaron? Todos. Dice,
y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos. Todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. No hay un grupo selecto, no porque seas Israel, solamente Dios murió por Israel y los gentiles somos. No, es todos, porque todos pecaron. Dice, por cuanto todos pecaron, 22, y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? Se necesita Cristo para ser redimido, aunque sea por gracia. Una persona que no tiene a Cristo no puede recibir redención, aunque sea la salvación por gracia. Dice, mediante lo que es por Jesucristo. 25, a quien Dios puso como propiciador por medio de qué. ¿En qué? Por eso cuando usted canta el canto, hay poder en la sangre. Yo no soy cantante, no se vaya a asustar. Que fluyó por amor. Entonces, cuando usted está diciendo hay poder en la sangre, dice que los cristianos tenemos, versículo 25, no está, sí, 25, por medio de la fe en su sangre. Está refiriéndose a Jesucristo. Entonces, podemos nosotros cantar cantos de la sangre. Podemos decir, la sangre de Cristo tiene poder. Ahí dice, ¿dónde está? Dice, por medio de la fe en su sangre. Ya estoy hasta ciego, de ahí en el televisor veo. Entonces cuando usted dice, la sangre de Cristo tiene poder, los incrédulos dicen, eso no es bíblico. No es bíblico. Como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿La sangre de Cristo sí tiene poder? Sí tiene poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo digo, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, hay poder en la sangre de Cristo. Un religioso y un crédulo les va a decir a usted, eso no es bíblico, eso es Satanás, eso es el diablo, no hay que tener fe en la sangre. Aquí dice la Biblia, dice, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si yo pongo la fe en su sangre es porque la sangre tiene poder. Entonces cuando cantamos los coritos, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, que te llene a ti, la sangre de Cristo tiene poder, y cómo no va a tener poder. Pastor, para mí no tiene poder porque vos sos un incrédulo, para vos nada tiene poder. Pero yo cuando leo la escritura me estoy dando cuenta que yo puedo tener la fe en la sangre. Entonces cuando un corito sale y una canción sale y una adoración y la sangre, Señor, tu sangre, o cuando usted va en la calle, me cubro con la sangre de Cristo. ¡Ay! ¿Qué es eso? Herejía total. No, ¿y por qué no me voy a cubrir con la sangre de Cristo? Si la Biblia dice propiciación por medio de la fe en su sangre. Tengo propiciación, salvación por medio de la fe en su sangre. Entonces usted va caminando, un accidente, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Ay, la sangre de Cristo tiene poder. Ay, ¿es antibíblico eso? No, señores, usted está confesando que por medio de la fe en su sangre, su propiciación, su salvación. Por eso le estoy diciendo que ese febrero se va a poner bueno. Porque hay cosas que nosotros usamos que la gente trata de refutarlo. Y como usted no lo encuentra en la Biblia, dice, como que sí es cierto. No, señores. Nosotros tenemos que tener fe en su sangre, que su sangre nos redime de todo pecado. Usted sale hoy en esa nieve y dice, me cubro con la sangre de Cristo. Y alguien le va a decir, eso es brujería, mi hermano. ¿Y por qué? Y te van a decir, ¿dónde la Biblia dice que si yo digo me cubro con la sangre de Cristo tiene poder? O fetichismo. Los estudiólogos que no estudian nada. Pero dicen, es fetichismo, es brujería. No, Señor, me cubro con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Y un susto, santo, la sangre de Cristo. No ha visto bueno, yo no sé usted, pero yo me acuerdo de las evangélicas del Salvador de mi país. Un susto, santo. Hay poder en la sangre, o la sangre de Cristo. Y uno decía, ¿por qué dicen tanto esto? Es porque tienen fe en la sangre de Cristo. Entonces, si usted que diga esas cosas, no son del diablo, no se preocupe, ni es brujería ni es fetichismo, dígalo con confianza. Porque la Escritura dice, la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Okay? Versículo 26, yo sé que esto está largo. Dice,
con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son ¿de qué? Oh, perdón. Al que es de la fe de Jesús. Jesús justifica al que es la fe de Jesús. Mire, iglesia, este 2024 le voy a pedir un favor: no pierda su fe. Dios justifica al que es de la fe en Jesús. La gente te va a decir que cuando vos tenés fe, vos lo lográs por tus propósitos y que vos estás denigrando a Dios y lo estás bajando de tu trono. No creas esas mentiras. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando sus discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio, Jesús les dijo: por vuestra poca fe, si tuvieras fe. Eso está en Mateo capítulo 17, versículo 21 parece. Jesús les dijo muchas veces: si tuvieras fe como un grano de mostaza. Es la fe, su fe en Dios, que puede hacer milagros. Es su fe. En cierta ocasión Jesús entró a una ciudad y no pudo hacer milagros. Y la Biblia dice: y Jesús no hizo milagros, si acaso sanó a algunos de enfermedad, porque la incredulidad de la gente era tan grande. La incredulidad de la gente impidió que Jesús hiciera un milagro, y está en la Biblia. Usted sabe que yo no le digo inventos de que leí en un libro. Yo voy a la Biblia. Entonces, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Es nuestra fe. El ser humano te va a querer decir, el escéptico te va a querer decir que tú logras las cosas por tus propios propósitos y no por Dios, y eso es mentira. Usted va a llegar a tener documentos en este país por su fe, la fe que usted tiene en Dios. Tenemos que caminar con fe. Y la gente siempre trata de destruir tu fe. Siempre va a tratar de destruir tu fe. Yo le motivo que este 2024 usted diga y camine con fe. Y manifieste que usted camina con fe. Va a trabajar mañana. Bueno, mañana no trabajamos, mañana es día libre, ¿verdad? El Martin Luther King. Pero el día que vaya usted a trabajar, usted dice: yo voy con fe y yo creo que Dios me va a aumentar el sueldo. Ay, esas boberías, Dios no se preocupa de esas boberías, porque vos nunca has tenido fe para nada de eso. Eso para vos es bobería. Para mí es fe, que con mi poco inglés, con mi propia poca documentación, con las limitaciones que yo tengo, yo sé que lo voy a lograr. El incrédulo te va a decir que no, pero vos vas a decir: yo lo voy a lograr en el nombre de Jesús. Y lo voy a lograr. Y tú caminas y te esfuerzas y haces. Y cuando lo llegas a lograr, lo primero que tú haces es dices: gracias a Dios, porque lograste por fe. Dios, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces este 2024 no pierda la fe. Este 2024 caminemos por fe. Usted va a un dealer a comprarse un carro y dice: no puedo pagarlo. Me desanimo con ese carro, me doy la vuelta, y cuando esté listo, estoy listo. Otros meses va usted y va hasta con fe y dice: sí puedo. ¿Por qué podés? Porque tengo trabajo, porque tengo esto, porque tengo esto. Hice mis cálculos y sobre todo tengo a Dios que me va a dar vida y salud para poder solventar mis necesidades. Y usted va con fe. Usted no vive al límite. Usted sabe cuánta gente vive al límite. Cheque que entra, cheque que sale, cheque que entra, cheque que sale, cheque que entra, cheque que sale. Y vivimos al límite. Dios te ha dado las finanzas para que vivas bien, para que vivas tranquilo, para que la disfrutes, pero no para que seas esclavo de tus finanzas. Muchas veces nosotros somos esclavos de nuestra glotonería. Dije nuestra glotonería. No trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Queremos algo que no nos necesitamos, pero vivimos para nuestra glotonería. Y nos esforzamos y nos matamos alimentando nuestra glotonería. Y usted tiene que tener cuidado con usted. Si usted puede comprarse lo que usted pueda y usted está solvente, gloria a Dios, pero usted no puede ser esclavo de un sistema. Usted tiene que vivir por fe. No puede ser esclavo de un sistema. Ay, no puedo perder un día de trabajo porque pierdo un día de trabajo. No,
pierdo mi día de trabajo, ya mañana no voy a trabajar, esta semana me dieron libres en la escuela, y cuando quiero faltar yo falto, pero no me preocupa, ay, si hoy no trabajo, no pago esto, no pago aquello, no pago el carro, las llantas, esto, solo cada llanta me vale 500 pesos, ¿para qué quiero llantas de 500 pesos? No podemos ser esclavos de un sistema, eso no es vivir por fe. Hello. No me meto en eso, pero no pierda su fe. Versículo 27. Y aquí hace una pregunta: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de ¿qué? De la fe. ¿Ve? La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí donde yo quiero enseñarle esto. Cuando usted hace las cosas a la fuerza, usted opera bajo la ley de las obras y no bajo la ley de la fe. Aquí está bien claro. ¿Por qué queda excluido eso? Dice, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Le estoy diciendo que el libro de Romanos habla de un dilema de judíos y gentiles, no de calvinistas ni arminianos. Este es el libro favorito de los calvinistas, donde se inventan que los escogidos y los selectos. No, señor. Está hablando de judíos y gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará para los, dice, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la... ¿Se está dando cuenta? Judíos y gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La ley del Antiguo Testamento no está invalidada. La ley de la fe, confirmamos la ley del Antiguo Testamento. Y es que por eso que dice 28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entonces entre las obras de la ley y las obras de la fe? Sencillamente, la ley nos obligaba a hacer las cosas. La fe nos invita a hacer las cosas. ¿Usted sabe cuánto cristiano va a la iglesia obligado? Todo cristiano que va a una iglesia obligado vive bajo las obras de la ley. Y todo cristiano que va a la iglesia gozoso y dispuesto a aprender vive bajo la ley de la fe. Porque Dios le va a dar algo, porque Dios le va a hablar. Cuando nosotros hacemos las cosas por fuerza, en negociación, estamos viviendo bajo las obras de la ley, porque la ley nos enseñaba: haz esto y vivirás, ojo por ojo, diente por diente, esto, lo otro, aquello. Entonces, cuando nosotros nos encontramos practicando cosas forzadas, estamos viviendo bajo las obras de la ley. Pero cuando nosotros lo hacemos por fe, vivimos bajo la ley de la fe. Entonces, nuestra ley de la fe, la ley que vivimos, no viene a abrogar la ley, sino que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Pero confirmamos que la ley es veraz con la fe o la ley de la fe que nosotros practicamos. En otras palabras, la ley decía: guardarás un día al Señor, ¿sí o no? Y era obligación, porque el que no guardaba el día del Señor lo mataba. En Dios, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús, los fariseos y los escribas lo acribillaban. A Jesús lo regañaron, lo exhortaron, dijeron: tú comes en el día de reposo, liberas a aquel en el día de reposo, sanas en el día de reposo. Y ellos guardaban la ley por fuerza, por obligación. Debemos de guardarle un día al Señor, pero la gente no se lo guarda por la ley de la fe. La gente no guarda día para el Señor. La ley pasó a la gracia y cada uno de nosotros tenemos que vivir bajo la ley de la fe. Cristo nunca, en ningún momento, si me pones el último versículo donde me había quedado, en ningún momento vino a abrogar la ley. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley.
Por la fe que nosotros tenemos, venimos a confirmar que la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento es verídica. Y que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos bajo sus estatutos y sus mandamientos. La Biblia dice, cuando le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Esa palabra que Dios le dio a Josué fue bajo la ley. Esa palabra yo la tomo bajo la ley de la fe. Y digo, mira que te mando que te esfuerces y no seas valiente. No se detenga por nada ni por nadie. Porque donde quiera que usted vaya, meditando en este libro de la ley. Bueno, yo tengo un iPad porque estoy medio cegatón. Meditando en este libro de la ley, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El nuevo mover que tiene que haber en nuestra vida es más que sentirnos obligados a hacer algo. Tenemos que sentirnos convencidos, bajo convicción, que lo hacemos por fe. Cuando adoramos, sabemos que hay un Dios que está recibiendo mi adoración. Cuando cantamos, sabemos que hay un Dios por fe que está recibiendo mi adoración. Cuando ofrendamos, sabemos que hay un Dios que no se queda con nada o diezmamos. Cuando nos congregamos, la Biblia dice, no tengan por costumbre, como tienen algunos, el dejar de congregarse. Yo lo hago por fe, no por miedo, no por conflicto, no por estar contento con todo el mundo, sino bajo la ley de la fe. Yo decido congregarme porque yo quiero recibir bendición. A pesar de los problemas y las dificultades, iglesia, no menospreciemos la palabra de Dios. Aquí yo no le vengo a hablar cuentos, ni chistes, ni cosas de eso. Sabe que la gente se ha inventado hoy en día decir, en las iglesias te quieren tener todos los días en la casa, y eso es manipulación. Dice el que no se congrega. Pero la iglesia Dios la estableció para empoderarnos a nosotros. ¿Cómo, pastor? Sí, señores, para empoderarnos. La iglesia no es un club social. La iglesia no es para que yo me congracee con ustedes solamente. La iglesia es para que nos empodere a nosotros a través de la palabra. ¿Por qué cree que Jesús llegó a la sinagoga y se sentó y habló el libro de la ley y les enseñó a los fariseos y los escribas? Porque es que la Biblia enseña de sinagogas, había templo. Porque ese lugar Dios ha establecido para que la gente se empodere. Pero el que no se quiere congregar, filosóficamente se inventa cosas como: los pastores te quieren ver todos los días en la iglesia. Los pastores quieren venirte todos los días martes aquí orando. Los sábados recibiendo enseñanza. Y los domingos aquí metido. Y te quieren tener así de rodillas. Y si hay ayuno, te quieren tener ayuno. Pero la iglesia no se hizo para fastidiarlo ni manipularlo. Se hizo para empoderarlo. ¿Por qué? Porque yo puedo tender la Biblia en mi casa. Pero si yo me encierro en un basement, en un cuarto, a estudiar la Biblia de pasta a pasta, y me encuentro ante un confrontamiento, yo no sé cómo resolver el problema, porque yo solamente tengo conocimiento y no práctica del conocimiento. En la iglesia usted se va a encontrar con gente conflictiva, problemática. Todo lo hay. Gente de todo. Pero al tener la Biblia y al tener la experiencia de encontrarte con una persona problemática, podés usar la Biblia para practicar en ese momento lo que has aprendido. Hay cosas que la Biblia no te la va a enseñar, como la matemática. Hay cosas que la Biblia no te va a enseñar, como cómo resolver un conflicto en el matrimonio. Hay matrimonios que tienen conflictos que la Biblia no te da detalles cómo resolverlo. Hay actitudes de los hijos cuando se portan mal que la Biblia no te dice. Cuando tu hijo se mete en Facebook, orarás 3 veces al día. Tomarás el teléfono y lo pondrás en el microwave. Después que no en el microwave lo vas a... La Biblia no dice eso. ¿Dónde nosotros aprendemos y dónde nosotros somos empoderados? En la iglesia. ¿Dónde sus jóvenes aprenden? En la iglesia. Usted no puede esperar de que Dios haga un milagro cuando sus jóvenes no están en la iglesia. La iglesia se ha vuelto, y no lo digo con ustedes, lo estoy diciendo así, se ha vuelto la burla de YouTube y de Facebook. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha vuelto la burla. Y cuando alguien le pregunta, porque estaba en una entrevista y dice, no, yo no me congrego porque yo no pierdo mi salvación, no hay necesidad de congregarse. Hello. Por poquito le aventaba el teléfono al televisor. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia se ha vuelto la burla hoy en día. A la iglesia no hay necesidad que asistir. A la iglesia no dejes que nadie te empodere. A la iglesia no hay necesidad de aprender. Y hoy en día nos alimentamos a través de esto. Iglesia, no caiga en ese juego.
El congregarse es menester, es importante. Tiene que congregarse. Pastor, a veces no me dan ganas. Eso es parte de la vida. Usted aquí quiere que dan ganas de ir a trabajar. Yo lo siento por los que trabajan afuera. Yo trabajo en un edificio donde hay calentón o calefacción, pero me da tristeza, me da cosa aquellos que andan trabajando con hierro y con esos guantes, por muy insolados que estén. Ay, Jesús, ese hierro estelado, si solamente para ponerle aire a la llanta hoy en el carro azul, las orejitas empezaron a entiesarse. Los dedos empezaron a arder. Imagínate trabajando 8 horas. Sí, hay días que no dan ganas de ir a trabajar. Hay días que no tenemos la intención o el deseo de congregarnos, pero es menester porque esto es por fe. No caigamos en eso que la gente anda haciendo esa burla. Yo no me congrego, la iglesia. Y filosóficamente andan diciendo, es que fulano te manipula, sutano te manipula. Los pastores hoy en día han hecho negocio. ¿Cuándo yo le he pedido yo a usted? ¿Cuándo yo he hecho negocio con usted? Eso no podemos generalizar. No, es que los pastores hoy en día tuercen la escritura. No, señores, no es así. Es necesario que este 2024 usted, cuando vaya a predicar a la gente y la gente le salga con ese argumento, ¿sabes qué? Lo que vos tenés que hacer es arrepentirte. Usted lo que tiene que hacer es arrepentirse y reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Me va a hacer la oración de fe? Si te arrepentís, sí. ¿Y usted cree en la oración de fe? 100%. Y cuando alguien te argumenta y te dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque la iglesia lo inventaron los hombres para tener a una gente segregada, manipulada y controlada. Bueno, esa es tu opinión, pero yo te invito a que te arrepientas. Yo te invito a que busques a Dios. Y no deje que nadie le contamine la mente, porque el perdido va a ser usted. Yo puedo ser un pastor de cámara. Un pastor de cámara y no tener congregantes. Yo puedo ser un pastor de casa. Solo estudiar la Biblia. La Biblia no tiene efecto si nosotros nos quedamos en la casa y la leemos. Yo ya estudié y leí todo el Apocalipsis. Y, como decimos los gringos, la práctica de la palabra de Dios es necesaria en nuestro diario vivir. Cuando vas a mañana y te encontrás con la persona que menos querés, vos tenés que sonreírle. Y dígame que cuesta. No me diga que no cuesta. Tenés que sonreír. Porque vos tenés que tener paz. Vos tenés que tener tranquilidad. No porque le tengas odio, sino porque sabes que en tu trabajo te ha hecho la vida imposible. Te ha criticado, ahí viene la que dice que las 11,000 vírgenes y que no sé cuándo. Y tenés que sonreírle, Dios te bendiga. O un familiar. Cuesta, es difícil. Pero si nosotros no empezamos a caminar por la ley de la fe, nuestra ley confirma que la ley es verdadera. Dios me pide que lo adore, lo voy a adorar. Dios me pide que le dé, le voy a dar. Dios me pide que me congregue, lo voy a congregar. ¿Por qué me voy a congregar? ¿Por miedo a ir al infierno? No, por la fe que yo tengo en Él, que yo lo agrado, le honra. El venirme a sentar yo aquí y congregarme es un mandamiento de Dios. Dios me dice que por fe yo voy a caminar. Al tener yo fe, yo le agrado a Él. Dios dice que si yo leo la Escritura, a Dios le agrada. Yo entonces voy a leer la Escritura. Necesitamos empezar a vivir bajo la ley de la fe. Y empezar a buscar excusas. Y dígale al mundo, dígale a Hastings, a la ciudad. Dígale a la ciudad, Cristo te ama. ¿Cómo? Cristo te ama. No, sí, yo ya le definí eso que Cristo te ama, ¿verdad? Ya le expliqué yo. Cristo te ama. Así como soy. Así como sos, Cristo murió por ti para darte vida en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirte de tus pecados para que tengas vida eterna. Dígale a la gente, no se comprometa. A veces nosotros nos sentimos mal. A mí me dieron cosas de decirle, pero me quedé callado. ¿Sí o no es cierto? Me quedé callado y no quise para no entrar en polémica. Pero el pastor se equivoca y bien que le avienta piedras, ¿verdad? Ahí sí no le tiembla la mano para tirarle piedras. Pero el mundano, el impío, el adúltero, el fornicario, el supervisor, ahí sí le tembló. Pero el pastor dijo esto, hay que masacrarlo a leñazos. Espere que se la tengo guardada la pastora.
Se la tengo guardadita ahorita. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí no se queda callado ni callada. Ahí sí opina. Pero el mundano, el supervisor, no, yo me quedé callado porque no quise levantar que el conflicto. Es mejor quedarse callado. Así quisiera que se quedara callado a veces. No, tiene que quedarse callado. No se detenga por nada de eso. Entonces, entendiendo esto, Cristo nunca vino a abogar la ley. Vino a cumplir. Y nosotros corroboramos que la ley del Nuevo Testamento sigue vigente. Si el Antiguo Testamento, dice que Dios no toleró y fue abominable, para él fue abominable la homosexualidad, hoy en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, nosotros corroboramos que eso es cierto. Mire, le termino con esto. Siéntase comprometido con la verdad de la Biblia. Tu compromiso, iglesia, es con la Biblia. No con la gente, con la Biblia. Y si el pastor o los pastores de esta iglesia te están hablando la Biblia, tu compromiso es con la Biblia. Examine y observe todo lo que yo te enseño. Yo no tengo problema, no lo tomo personal. Obsérvelo, aquí están los televisores. Obsérvelo. Pero mi compromiso también es con Dios para enseñarte la Escritura. Y para congraciarme con Él. Congraciarme, ya sabes lo que significa, me lo voy a explicar. Congraciarme con Él para enseñarle la palabra de Dios. Y puede ser que muchas veces pueda sonar ofensivo, pero es la palabra de Dios. Pablo dice, ¿trato de agradar a Dios o trato de agradar a los hombres? Si trataría de agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Muchas veces nuestras resoluciones y nuestras enseñanzas hacen que las personas se sientan ofendidas allá afuera. Pero el pecador es pecador, el impío es impío, el mundano es mundano. Y usted no tenga miedo de decirle a la gente, aunque esté en un compromiso, no se comprometa con aquel, o no comprometa con aquel su fe y sus principios. Eso no se compromete. Comprométase en hacer un trabajo, comprométase en hacer un favor, pero las convicciones y los compromisos no se comprometen con nadie. Yo tengo una convicción y un compromiso, y este 2024 es que Cristo, poder de Dios, va a crecer, vamos a evangelizar, vamos a mejorar. Ese es el compromiso que yo tengo con Dios y con cada uno de ustedes. Le voy a hablar la verdad de la palabra de Dios. El que se siente incómodo, no porque estoy diciendo un disparate, sino porque estoy hablando la verdad. Hello, dijo mi querido amigo, sonríase, Cristo le ama. Esa es la verdad. Y cuando yo te enseño la palabra, esa es la verdad. Y cuando usted vaya y enseña la palabra, esa es la verdad. Y usted dígale a la gente, ¿sabes qué? Es que yo no voy a la iglesia porque... No, vos no querés ir a la iglesia porque no te gusta la iglesia. Punto. Hay que ser así de pelado, a veces, directo. No, es que muchos cantan. No, a vos no te gusta cantar. Déjate de babosadas. A vos no te gusta cantar. No, es que si hubieran 10 minutitos de canto y la palabra durara 2 horas, ¿y vos qué crees que te voy a estar hablando aquí 2 horas? ¿Cómo que si no me canso? No, si es que la palabra durar 1 hora y media, 2 horas y media, eso sería bonito, pero no. Cantamos 1 hora y predicamos 20, 30 minutos. Y vos querés que el pastor te predique 2 horas y vos no podés ni aplaudir por 20 minutos. Pero querés que este viejo dinosaurio que ya está viejo, 48 años, que te hable por 2 horas. No, qué bonito. Entonces la gente se inventa esas cosas. No, es que yo fuera a la iglesia, pero si el pastor me invitara, me hiciera ¿verdad? Me mandara una invitación así con el sello del ministerio y con palomitas y con una caja de chocolate y dijera, ¿y quiere usted ser miembro del ministerio Cristo Poder de Dios? Ay, no será mucha molestia. Ay, no es ninguna. Ay, pase usted. Ay, después de usted. Porque es que si así me invitara, yo si fuera al ministerio, pero es que no me invita. Señores, el enfermo busca el hospital y se va a meter a emergencia. Y no importa quién está. Y si yo estoy enfermo y voy para el hospital, no está diciendo, ¿cómo se llama? La enfermera dice, ¿quiere irse para su casa para que lo vayamos a traer en helicóptero? No, ya estoy aquí. Cuando ustedes le van a pagar y recibe el cheque, usted va a decir, vení Jacob, ¿qué venía? Vengo mi cheque, viejo, usted trabaja 5 días, 15 días, dame, paga. ¿Querés que te lo dé? Pues no sé si querés, no me lo des. Uno cobra lo que de uno. Lo mismo es en esto.
No hay invitaciones especiales, porque el pastor no murió por usted, murió Cristo. Hello. Este año es un año diferente. Es un año de mucha bendición. Es un año donde usted y yo vamos a evangelizar. Es un año donde usted y yo vamos a olvidar el pasado, el 2023, y vamos a, dice Pablo, prosigo a la meta. Vamos a irnos hacia adelante. Vamos a aprender. Olvídese aquel que le amargó la vida, y olvídese que aquel está más frustrado o aquella. Cuando digo aquel estoy hablando, usted sabe que yo no uso el lenguaje inclusivo. Damas y caballeros está bien, pero ellas y ellos, ustedes y... No, eso yo no, eso a mí me hace bola. Con dificultad hablo español, ¿para qué andaré diciendo hermanas, hermanos? No, usted sabe que hermanos, hombres, se habla de es un lío con el lenguaje inclusivo. Ya sabe que cuando yo digo él, estoy hablando del ser humano, él, el individuo, estoy hablando de masculino y femenino, ¿verdad? No va a decir él, ella, vamos a hacer bolas, ¿no? Para dar una predicación de 30 minutos va a tardar 1 hora. Estoy hablando en forma neutral. Entonces, usted sabe, usted y yo vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a prosperar, vamos a progresar. Y yo le invito a usted que sea parte de este nuevo mover, o sea, que la gloria de Dios empiece a fluir de una manera extraordinaria. Pero necesitamos su fe, que usted venga con fe. Que usted venga a decir, yo voy a tocar el manto del maestro. Yo este año Dios me va a bautizar en el Espíritu Santo. Este año Dios me va a dar la llenura. Este año Dios va a fluir a través de mi vida. Este año yo voy a ir a orar por los enfermos y los enfermos se van a sanar. Este año yo voy a profetizar. Este año yo voy a recibir un don, el don de sanidad. Yo no sé. Este año yo he tenido visiones, Dios me las va a aclarar mejor. Este año Dios me ha dado sueños, Dios me los va a aclarar, me los va a poner directos así. Este año Dios me va a ministrar en don de ciencias. Este año Dios va a hacer cosas grandes para mi vida. Pero yo necesito empezar a llegar a la iglesia con fe, con seguridad que Dios me va a abrir las puertas. Este año Dios tiene un milagro para mi vida, y eso es lo que usted y yo nos vamos a enfocar. Este año lo que a mí me estorba, la carga, se va a quitar de mi vida. Este es un año que vivimos bajo la ley de la fe. Este es un año donde Dios me va a sanar de esto, de muchas cosas. Pero necesitamos vivir fe. Pero cuando estamos bajo presión es cuando hay que buscar solución. El que está sentado, repito, hombre y mujer, el que está sentado pudo haber visto todos los defectos y los errores, pero los que estábamos arriba tocando nos gozamos. Porque esa experiencia ni quien te la quite de la cabeza. Improvisamos y aventamos al agua al cantante y decimos, vamos a darle. Porque bajo presión es donde vos utilizás tu fe y tu talento. Bajo presión, cuando estamos cortos, es como le hacemos con los niños, con el drama, con esto, con lo otro, con aquello. Bajo presión es como nosotros empezamos a fluir porque buscamos solución. Hugo dijo una vez, seamos parte de la solución, no del problema. Bajo presión es cuando nosotros empezamos a fluir nuestros talentos. Bajo presión es cuando nosotros decimos, yo tengo algo que aportar y algo que dar. El que no está bajo presión solo tiene opinión. Así que en esta tarde ya me alargué. Se va a poner más frío. Bienvenido a Nebraska. Qué lindo Nebraska.